nuestro punto espiritual. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy precioso. Yo creo que a todos les va a encantar porque realmente es algo que debe ser el culmen de nuestra vida cristiana. Vamos a hablar de cómo vivir bien la Santa Misa. Va a ser una charla breve pero profunda, porque ciertamente debemos de ser conscientes de cómo vivamos la Santa Misa va a ser nuestra vida espiritual. Muchos santos habían resumido su vida en la Eucaristía. Muchos santos solían decir: mi vida es una misa prolongada. O sea, desde que se levantaban, ellos pensaban en la Santa Misa. Desde que se levantaban, ellos pensaban: ¿cómo la voy a vivir? ¿Con qué intensidad la voy a vivir? ¿Qué me quiere decir Jesús el día de hoy en la Santa Misa? Y he querido también traerles para esta pequeña charla una explicación que da el Padre Pío sobre la Santa Misa, que es muy preciosa, de cómo él realmente la vivía. Como bien debemos de saber, este santo fue estigmatizado. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor le dio la gracia de tener sus llagas. Entonces en sus manos él tenía las llagas de nuestro Señor, igual que en sus pies, en su costado. Y él experimentaba fuertemente el dolor de estas llagas. De hecho eran sangrientas, o sea, todo el tiempo le estaba saliendo sangre. Hasta cuando nuestro Señor permitió que él realmente pudiera, por así decirlo, recibir muchas humillaciones. ¿Y qué fue lo que sucedió con el Padre Pío? Que después ya no salía sangre de estas llagas, aunque él las seguía teniendo abiertas y experimentaba muchos dolores. Ya no salía sangre, para que la gente dudara de él, para que la gente dejara de tener fe por las llagas que tenía el Padre Pío, para que la gente realmente comenzara a dudar de él. Y así muchos se estaban burlando del Padre Pío, pero él sabrá asumir esta humillación realmente como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero cristiano, unirse a las humillaciones de Cristo. Entonces vamos a ver estas dos cosas, cómo el Padre Pío nos explica la Santa Misa, este gran santo, y vamos a también conocer cómo desde nuestras constituciones, las constituciones de nuestra congregación, de las hijas de la Sagrada Familia, cómo nosotros queremos comentarles a ustedes y compartir con ustedes nuestra vivencia de este sacramento tan importante de la Sagrada Comunión. Ustedes que son nuestra tercera orden, ustedes que son parte de nosotras, que son nuestra familia, queremos compartirles desde nuestras constituciones la vivencia de este sacramento tan importante. Es así como podríamos decir que en la Santa Misa se vive la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Entramos en ese misterio desde que entramos en la Sagrada Eucaristía. Desde que entramos en el Sagrado Banquete, entramos en este misterio. Entonces, primer consejo: este momento debe ser el momento más importante del día. Cada uno de ustedes debe de anhelar la Eucaristía como si fuera la primera y la última que van a tener en sus vidas. Como si después de la Santa Misa ya fueran a morir. Así deben anhelar vivirla, con esa intensidad. Esta puede ser mi última misa, así que la debo de vivir con toda el alma. La debo de vivir como la viviría la Santa Madre de Dios, Nuestra Señora, la Virgen María. Con qué reverencia, con cuánto amor. Ya vamos a ver una frase muy preciosa de San Juan Pablo II, del amor de ella a la Eucaristía, de una encíclica de San Juan Pablo II que se llama Ecclesia. Y en esta encíclica él habla también de cómo la debe de vivir un verdadero hijo de María, un verdadero devoto. También debemos de recibir la Sagrada Comunión con verdadera devoción. ¿Qué significa esto? Que debemos estar en una actitud de recogimiento. Para tener ese recogimiento y no ir dispersados a la Santa Misa, debemos de ir con anterioridad, ir con tiempo, no ir apresurados. Hay muchas familias que lamentablemente cuando van a Eucaristía todos juntos, van peleándose, van discutiendo, bueno, mil cosas. Lo que menos están haciendo es prepararse para ese momento. Llegan a la Santa Misa y es como que si la misa fuera esa pastilla de paz donde todos se calman, pero porque están en un lugar sagrado. Pero como tal no van preparándose a la Santa Misa,
sino que van discutiendo, van desorganizados y bueno, etc. Entonces, para ir y tener ese recogimiento, uno debe de tener unos minutos anticipados para unirse a Cristo. Entonces, yo debo de ir al banquete, por lo menos con unos 15 minutos de anticipación, para yo tener 10 minutos de recogimiento con Cristo, para realmente unirme a Él. Es increíble cómo personas que son tan organizadas, así sea que no sean verdaderas devotas de la Sagrada Eucaristía, así sea que no sean de verdad personas llenas de piedad, he conocido personas que tienen una vida ordinaria, una vida católica un poco fría, pero si asisten con puntualidad a la Santa Misa, es impresionante ver cómo realmente están concentradas en la Santa Misa. Y muchas veces personas que son piadosas no asisten con ese recogimiento, con ese espíritu a la Eucaristía, y salen iguales. Entonces, una vez un sacerdote me compartía que realmente las personas que no están en gracia de Dios y que asisten a la Santa Misa por un espíritu de piedad, un deseo de estar cerca de Dios, aunque realmente están en pecado, que Dios muchas veces en esas Eucaristías puede derramar la gracia de la conversión para esas almas. Y eso es muy esperanzador cuando uno tiene familiares que están en pecado mortal, saber que si asisten a la Eucaristía, así no puedan comulgar porque se hallan en pecado mortal, lógicamente no están en gracia. Entonces, por esta condición indispensable no pueden recibir el cuerpo de Cristo. Pero si asisten a la Eucaristía con devoción, Dios les puede alcanzar la gracia, como a tantas personas. Hay un teólogo muy importante, Scott Hahn. Él era protestante, él era evangélico, y él se convirtió por medio de la Eucaristía. Él comenzó a asistir a la Eucaristía y él entendía qué hacía la gente allí. Y realmente cuando fue hablando con los sacerdotes, él tenía amigos sacerdotes, puesto que estudiaba teología, y los sacerdotes le iban comentando a él que era el cuerpo de nuestro Señor, que era realmente el cuerpo de Cristo. Mas él dudaba de esta verdad, dudaba totalmente de que fuera así. Él pensaba, no, los católicos son unos idólatras. Se han acercado a la Eucaristía, a esto que dicen banquete, pero en realidad son unos idólatras. Yo no creo en lo que ellos hacen. Y así él, viendo las Sagradas Escrituras, se dio cuenta de la alianza que hace Dios con los hombres. Que Dios siempre hace una alianza con el hombre. Y que siempre Dios ha hecho esta alianza para rescatar al hombre, para salvar al hombre, para llevarlo a su encuentro, para unirlo a Él. Y dándose cuenta de esta verdad, leyendo Juan capítulo 6, dice: tantas veces Cristo en este capítulo del Evangelio de San Juan ha mencionado que esta es mi carne, que esta es mi sangre, que realmente quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo en él, que tiene vida eterna. Y dando estas promesas Jesucristo, que Scott Hahn realmente había comprendido esta alianza nueva que Dios hace con el hombre a través de la Eucaristía. Esa alianza que el hombre necesitaba para ser rescatado y para participar de la gloria de Dios y hacerse uno con Él, por medio de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad. Y así Scott Hahn logró convertirse a través del misterio real de la Sagrada Eucaristía, que realmente allí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener en la Eucaristía una participación plena, consciente y activa en la celebración litúrgica. ¿Qué significa esto? Que yo debo estar atento tanto a las lecturas, al salmo, al ofertorio. Debo estar atento a cada uno de los elementos que se toman a consideración en la Eucaristía, con una plena atención, o sea, saber que yo estoy allí delante de Dios, que voy a recibir a Jesucristo, que voy realmente a recibirlo en mi cuerpo, en mi alma, que Él va a vivir en mí. Decía San Juan Pablo II algo muy precioso también, que esta participación debe ser con un rendimiento totalmente a Dios.
decía en nuestras constituciones, es volver a la hora de la pasión, donde se obró nuestra redención. Volver a la hora de la pasión, donde se obró nuestra redención. Debemos de también vivir la Eucaristía con atención fervorosa, con piedad, con humildad, sabernos necesitados de la Eucaristía, necesitados de Jesús. Sin mí nada podéis hacer, Juan 15. Sin mí nada podéis hacer. No puedo hacer nada sin la Eucaristía. Sin la Eucaristía se pierde mi alma. El mundo se sostiene por las Eucaristías que no dejan de darse en tantas partes de todo el mundo, en tantos rincones de esta tierra. Por eso el mundo se sostiene ante tantos crímenes, ante tantos pecados, por el misterio real del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Así debemos asistir a la Eucaristía para transformarnos en otro Cristo. Realmente ese debe ser un fruto palpable de la Eucaristía, que cada vez que lo recibimos nos dejamos transformar. San José María Escrivá de Balaguer decía que a través de cada Eucaristía uno pudiera ser santo, que una Eucaristía basta para que uno sea santo. Lo decía también el Padre Pío. Y en una ocasión un discípulo, podríamos llamar así, de San José María, un hijo espiritual, le dijo: Padre, yo soy muy pecador, soy muy miserable, yo no soy digno de recibir la Santa Eucaristía, yo no soy digno de asistir a la Santa Misa, así que yo creo que es mejor que yo deje de comulgar. Viéndose él rendido en sus miserias, le expresó esto a San José María, y San José María Escrivá de Balaguer le va a decir a su hijo espiritual: piensa que realmente eres así, que realmente tienes miserias, y piensa lo santo que es Dios, que está presente en la Eucaristía. Y ahora piensa que fueras peor sin recibirlo en la Santa Eucaristía. ¿Cuán necesitado estás tú? ¿Cuán necesitado estoy yo de recibirlo en la Santa Eucaristía? Porque si no lo recibiéramos, fuéramos peores. Es así, o sea, realmente es así, aunque seamos muy miserables. Nuestro Señor quiere venir a nuestra alma precisamente para auxiliarnos, para alcanzar esa santidad que desea de cada uno de nosotros. Entonces, pensemos, ¿qué peor sería nuestra vida si realmente no le recibiéramos? Entonces, cada vez que le recibimos en la Sagrada Hostia, hay un aumento de gracia en nosotros para luchar y combatir y alcanzar aquellas virtudes que necesitamos para configurarnos con nuestro Señor. En el sacrificio de la Santa Misa, le vamos a pedir a Jesucristo nos reciba como ofrenda espiritual, que nos una a Él, que se hace una víctima en el altar, ofreciéndose al Padre por amor a nosotros, abriéndonos las puertas del cielo, redimiéndonos con su sacrificio que se hace de forma incruenta pero real. ¿Qué significa esto? Que en la Santa Misa se actualiza el misterio de la pasión. Entonces, aunque no vemos un derramamiento de sangre como tal, no vemos que el altar se llena de sangre por los azotes, por los latigazos, por el huerto de los olivos, por los clavos, no lo vemos, no vemos sangre, pero ciertamente sucede de forma real. Entonces es un sacrificio incruento porque no vemos la sangre, pero realmente está pasando tal cual. Es como si nos trasladáramos al Calvario. De la misma forma, invocamos y debemos de invocar en cada Santa Misa el auxilio de la Virgen María para unirnos a su corazón y recibir a su Hijo como ella misma lo hizo, desde su concepción hasta que sostuvo entre sus brazos la rigidez de su cuerpo bajado de la cruz. Nos decía nuestra Madre Fundadora que en cada Eucaristía nosotros debemos de realmente experimentar que estamos con la Dolorosa, con nuestra Madre Santísima Dolorosa, y que le entregamos a Jesús y que le decimos a ella: yo te consuelo, porque te recibo por Madre en la cruz y porque me uno a Él que se hace víctima por mí, para que me tengas también entre sus brazos, para que veas que yo también me inmolo por Él.
para que veas que su sacrificio no es en vano, que yo corresponda a su sangre preciosa, a su sacrificio real en el santísimo altar. Hay una analogía muy profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que concibió por obra del Espíritu Santo y que lo concebido por obra del Espíritu Santo es el Hijo de Dios. De tal forma que nuestro amén en cada Eucaristía es una continuación de la fe de María en la concepción real de Jesucristo. De tal forma que cuando yo lo recibo a Jesús, yo digo amén porque yo creo realmente su presencia real y porque estoy dispuesto a recibir la cruz que Él me confía por medio de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad. Y que también recibo a través de Cristo el cuerpo y la sangre de María, porque realmente Él recibió cuerpo y sangre de nuestra Madre Santísima. San Juan Pablo II decía: la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística? La mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido. De allí que San Luis María Griñón de Montfort diría en el Tratado de la Verdadera Devoción, en las disposiciones que él da para recibir la Sagrada Comunión en unión con nuestra Madre Santísima, como esclavos suyos que somos, dirá este santo que cada vez que recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión, es como si se reviviera en cada alma el misterio de la encarnación, porque realmente en ese momento Jesús se deja, por así decirlo, poseer por nosotros, se vuelve a formar en nosotros, quiere repetir ese misterio de la encarnación en cada alma que le recibe por medio de la Sagrada Comunión. Por eso San Luis María decía que después de recibir la Sagrada Comunión, uno bien podría recitar el Magnificat para darle gracias a Nuestra Señora, para unirnos a sus afectos y para así realmente dar a Cristo al mundo. Entonces, hemos visto algunas disposiciones que nos pueden servir ciertamente para vivir con esa intensidad este sacramento precioso. Podríamos hablar de tantas cosas bellas de la Santa Misa que nos queda muy corto este tiempo para hablar. Pero así voy a terminar compartiéndoles lo que ya les había dicho del Padre Pío, de cómo él vivía el misterio de la Santa Misa, cómo Dios se lo permitió vivir. El padre de Robert, hijo espiritual del Padre Pío, explica el sentido que tenía la misa para el santo de Pietrelcina. Él me había explicado poco antes de mi ordenación sacerdotal que celebrando la misa había que poner el paralelo, su cronología y la cronología de la pasión de Cristo. Se trataba de comprender y de darse cuenta en primer lugar de que el sacerdote en el altar es Jesucristo. Y desde ese momento Jesús en su sacerdote revive indefinidamente su pasión. Entonces vamos a ir viendo partes por partes cómo lo veía el Padre Pío. Primero, desde la señal de la cruz hasta el ofertorio. Es el tiempo de encuentro con Jesús en Getsemaní, sufriendo con Él ante la marea negra del pecado. Unirse a Él en el dolor, de ver que la palabra del Padre que Él había venido a traernos no sería recibida, o sería recibida muy mal por los hombres. Y desde esta óptica hay que escuchar las lecturas de la misa que están dirigidas personalmente a nosotros. O sea, desde la señal de la cruz hay que ver cómo en ese momento estamos reviviendo ese instante, por así decirlo, en que nuestro Señor entraba en Jerusalén y aunque era alabado a primera instancia por todos aquellos que habían sido curados por Él, que habían recibido milagros de nuestro Señor, que luego ellos iban a corresponder con ingratitud, con indiferencia, y que antes bien lo iban a maltratar a Cristo, iban a maltratar al Verbo Eterno que el Padre nos envió, que no lo iban a aceptar, sino que lo iban a ultrajar.
Entonces, ver en ese momento durante las lecturas cómo el Padre me está hablando a mí, de su Hijo muy amado, cómo Cristo me está hablando a través del Evangelio y yo no le sé escuchar. En el ofertorio, en cambio, se evoca el arresto de Jesús. La hora ha llegado. En el ofertorio se refiere a ese momento en que al sacerdote, el acólito, le lleva las vinajeras. En ese momento ya entramos en el ofertorio, o bien cuando se presentan las ofrendas en una Eucaristía solemne. El prefacio es el canto de alabanza, entrega y agradecimiento que Jesús dirige al Padre que le ha permitido llegar a esta hora. Desde el comienzo de la plegaria eucarística hasta la consagración, en el momento en que se hace la epíclesis, empezamos encontrándonos con Jesús en prisión para después hacer memoria y celebración de su atroz flagelación y coronación de espinas. Seguimos con su Via Crucis, el camino de la cruz, por las callejuelas de Jerusalén, imagen de todo el mundo y de toda la humanidad, teniendo presentes en el momento a los que están allí en la misa y a todos. En el momento de la consagración se nos da el cuerpo de Cristo entregado de nuevo ahora. Es místicamente la crucifixión del Señor y por eso el Padre Pío sufría atrozmente en este momento durante la consagración, porque él experimentaba realmente que estaba siendo crucificado con Cristo. Y así terminará diciéndonos el Padre Pío: las plegarias inmediatamente posteriores a la consagración, nos unimos enseguida con Jesús en la cruz y ofrecemos desde ese instante al Padre el sacrificio redentor. La doxología final, cuando el Padre dice por Cristo, con Él y en Él, corresponde al grito de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde este momento el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre. Luego, en la fracción del pan, cuando el Padre va a tomar una parte del cuerpo de nuestro Señor, va a partir la sagrada hostia que ya ha sido consagrada y la va a introducir en el cáliz. Marca la muerte de Cristo. En el momento que Él introduce, en ese momento va a marcar en cambio su resurrección. La intención y posterior comunión es el momento en que el sacerdote, habiendo quebrado la sagrada hostia, símbolo de la muerte, deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz de su preciosa sangre, que marca el momento de la resurrección. Y al final, la bendición. Con ella el sacerdote marca a los fieles con la cruz de Cristo como signo distintivo y a su vez protector contra las astucias del maligno. Es también signo de envío y de misión como Jesucristo, tras su pasión y ya resucitado, envió a sus apóstoles a ser discípulos de todos los pueblos. Con esa fuerza, con esa motivación, uno debe salir de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa. Voy a formar otros Cristos en la tierra, ya sea con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos. Debo de salir de cada Santa Misa decidido a ser otro Cristo y decidido a formar más discípulos del Señor. Le entregamos a nuestra Madre Dolorosa otros Cristos, otras almas que puedan consolarla a ella en su dolor y que puedan también renovar y unirse a la pasión de nuestro Señor, redimiendo a muchas más almas. De tal forma que con el ejemplo de este santo y con las disposiciones que hemos escuchado, con aquellas prácticas que hemos sabido entender para vivir este misterio tan importante de nuestra vida, vivamos con este amor, con este fervor, la Santa Misa, de tal forma que alcancemos ese fruto de ser otros Cristos, y así que el misterio pascual se extienda a muchas más almas, que muchas almas reciban el cuerpo de nuestro Señor. Pidámosle a nuestra Madre Santísima nos alcance la gracia de amar a Jesús como ella lo amó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
iniciamos esta adoración, este tiempo con nuestro amado Señor, le pedimos a nuestra Madre Santísima, sea ella la que nos acompañe, para rendirle un verdadero culto de adoración en espíritu y en verdad, como nos lo enseñó nuestro mismo Señor en el Evangelio. Le pedimos a Nuestra Señora que realmente se apodere totalmente de nosotros mismos. A ella le consagramos nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. A ella le suplicamos nos alcance la gracia de realmente entender el sentido de la Santa Misa. A ella le pedimos la gracia de amar ardientemente la Eucaristía. Y en este tiempo que vamos a tener de intimidad, de adoración al Señor, vamos a suplicar la gracia de tener un verdadero conocimiento y una convicción de la presencia de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, para así vivir el misterio pascual, el misterio de la Santa Misa con verdadera devoción, para así vivir el misterio de la Santa Misa con verdadera devoción. Vamos a tomar el día de hoy como texto para hacer este tiempo de meditación el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Podríamos hacer meditación de todo el capítulo 22, puesto que todo va muy entrelazado y es precioso. Pero vamos a hacerlo por trozos, por cuestión de aprovechar este tiempo que tenemos con nuestro Señor aquí presente en la Sagrada Hostia. En este texto de San Lucas se nos habla del inicio de la pasión de nuestro Señor. Se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían a la gente. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Este se fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Luego continuamos con el versículo 7 y dice: llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Piensa cómo todas estas personas, todos los judíos, anhelaban ese momento, la fiesta de la Pascua, que les hacía recuerdo de que les había pedido Yahvé que sacrificaran un cordero y que con su sangre marcaran sus puertas para que Él los protegiera, para que el ángel del Señor no matara a sus primogénitos, puesto que eso merecía el pueblo de Israel por sus muchos pecados, puesto que esto merecían todos aquellos que habían dejado poner sus ojos en Yahvé y en su ley. Pero Dios había protegido a los judíos, que habían marcado los pórticos de sus casas con la sangre del cordero, de tal forma que esta fiesta les hacía acuerdo de su liberación, de la fidelidad de Yahvé con ellos. ¿Y quién es este nuevo cordero que se entrega para que otros tengan vida? ¿Y quién es este nuevo cordero que se inmola para marcar las puertas de las almas, para que puedan entrar al cielo? ¿Quién es este nuevo cordero que entregará toda su sangre, su alma, su divinidad, su cuerpo, para que otros puedan salvarse? ¿Quién se ofrece para rescate de los hombres? Cristo. Cristo se ofrece para rescate de tu alma.
Y así piensa cómo los judíos todavía no lograban entender que Él era el nuevo Cordero, que Él era la verdadera comida, el verdadero alimento que estaban esperando tanto tiempo y no lo habían aprovechado. Piensa en las aldeas, vamos a hacer una pequeña composición del lugar. Piensa en aquellas aldeas, las casas de barro, las luces que hay encendidas como unas velas en cada casa, las familias reunidas. Es Pascua, van a celebrar la Pascua, van a recordar este momento, van a sacrificar un cordero y van a tener una cena muy especial. Imagina a la muchedumbre ante la preparación de esta fiesta. Jesús envió a Pedro y a Juan con este encargo: id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les respondió: cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua. Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua. Seguidle y veréis que entra en una casa. Decid entonces al dueño: el maestro te pregunta, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? El maestro te pregunta, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Ese era el mandado que nuestro Señor le había dado a Pedro y a Juan. Y les continúa diciendo: Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Mira cómo Jesús es tan detallista, cómo nuestro Señor es tan delicado, es tan precavido, tan prudente, cómo nuestro Señor piensa en todas las cosas para dársenos, para entregársenos. Y así Él ya tenía preparado el sitio para darse a los suyos. Ya tenía preparado todo, la habitación, la sala grande. Quería que fuera un momento muy especial, aunque Él mismo sabía que este sería el inicio de esta pasión dolorosa. Ya habíamos visto la disposición de Judas de entregarlo. Vemos la disposición de Pedro y de Juan, de querer preparar esta cena, de querer preparar esta Pascua, de complacer a Jesús, de ayudarle, de asistirle. Ya podemos irnos dando cuenta cómo deben ser las disposiciones de nuestras almas al participar del banquete, de la Eucaristía. ¿Cuáles deberían ser las disposiciones de nuestras almas? Podremos a veces asistir a la Sagrada Eucaristía, al sacrificio del altar, a veces con la disposición de Judas, de salir iguales, de salir para entregar una vez más a Cristo, para expulsarlo una vez más de nuestras almas con el pecado. O bien podremos ir al banquete, a la Eucaristía, con la disposición de Pedro y Juan, de tenerlo todo listo para que el Maestro pueda complacerse en nosotros, para que el Maestro pueda comer con nosotros,
para que el Maestro halle la sala de nuestras almas, limpia, lista, para que Él pueda hacer y deshacer, para que Él realice su obra en nosotros. ¿Cuál es, pues, esa disposición que tienes para unirte a Jesús en la Eucaristía? Y detente en un momento a pensar esto, a considerar con peso el valor que le das a Jesús. ¿Cómo te preparas para recibirlo? ¿Con qué ansias vas a prepararte a asistir tu alma, a limpiarla, para que Él pueda estar allí y tenga un coloquio con Jesús? Piensa si has tenido disposición de Judas, que puedes pedirle perdón a Jesús. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos ido al sagrado banquete, que hemos ido a recibirte en la Santa Misa, distraídos, dispersados. Perdona todas nuestras infidelidades ante tu presencia presente en la Sagrada Eucaristía. Perdona todas nuestras faltas, todas las veces que hemos ido manchados de imperfecciones a recibir tu cuerpo y no nos hemos vestido de la gracia y no hemos procurado realmente ser tu complacencia, Jesús. Perdónanos todas las veces que apurados y ensimismados no nos hemos preparado con anterioridad, no hemos pensado en ti, hemos ido de forma rutinaria o bien con frialdad e indiferencia. Por todas estas faltas, Jesús, te pedimos perdón y te pedimos perdón por todas las almas que así asisten a la Eucaristía y no tienen plena conciencia de tu presencia real. Perdónanos, Jesús. Con los labios de tu Madre te suplicamos que nos perdones. Y te damos gracias porque sabemos que nos vas a alcanzar las disposiciones de Pedro, de Juan. Nos vas a alcanzar disposiciones santas para no volver a ofenderte de esta forma. Y si llegáramos a caer en estas faltas, la gracia de arrepentirnos, de enmendarnos
y de recibirte con mayor devoción y fervor. Continuando con la meditación, dice el texto del Evangelio: cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Piensa cómo estaría Jesús, con cuántas ansias miraría a todos sus apóstoles. Míralo esplendoroso, con su rostro brillante, lleno de júbilo, aunque en su alma ya se abría esa lucha interna del cáliz de amargura que iba a beber. Pero míralo cómo se ha alistado para esta cena. Mira su túnica preciosa. Piensa como si Cristo se hubiese puesto la túnica más hermosa. De seguro ha sido alguna hecha por nuestra Madre Santísima, aquella que luego los soldados iban a repartirse, aquella túnica tan especial que ella la había preparado para su obra, para esta hora de su pasión, para esta hora de darse totalmente. Y mira a todos los apóstoles que están alrededor de esta mesa, una mesa larga y todos los apóstoles sentados, como estuvieran ellos emocionados de cenar con Jesús. Cuánta alegría y cuánto gozo en sus almas. Solo había un alma que no estaba del todo allí, que su corazón dividido entre la ambición y seguir a Cristo había dejado que Satanás le influenciara. Judas. Pero ciertamente mira a esa mesa y a cada uno de los apóstoles, y Cristo mirándolos a todos. Y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. Y miremos este momento, como Jesús le dice a todos sus apóstoles, con ansias, esperado este momento. Y piensa que también estás allí. Ya no solamente los miras a ellos, ya no solamente escuchas a Jesús, sino que estás allí también. Y Él te dice a ti: con ansias he esperado este momento. Con ansias he esperado entregarme a los hombres, con mi cuerpo, con mi alma, con mi sangre y mi divinidad. Con ansias he deseado estar contigo. Con ansias Él deseaba
ser comido por sus apóstoles, ser triturado antes de padecer. Cuán grande es el amor que tiene Jesús por tu alma, que quiere dársete para alcanzarte la gracia de realmente llegar a la santidad que espera de ti, con ansias. ¿Y cuáles son las ansias que tienes tú para recibir a Jesús? ¿Acaso tienes esas mismas ansias que Él tenía y que Él tiene siempre para venir a nuestro encuentro en la Sagrada Eucaristía? ¿Acaso tu alma desea con verdadera devoción ese instante, esa común unión entre Jesús y tú? Como a tantos santos se les ha manifestado y lo han entendido realmente, un alma que recibe el cuerpo y la sangre de Jesús es como una custodia viviente en la cual pudieran los ángeles ponerse uno en cada lado, con velas, con antorchas, para rendirle honor y gloria. Mira qué grande es el amor que tiene Jesús por ti, que tiene por el hombre, que los ángeles no lo pueden comulgar, lo adoran, pero no lo pueden comulgar. Y en cambio tú lo puedes comulgar, lo puedes tener dentro de ti. No solo lo adoras exteriormente, sino interiormente. No solo lo ves en el tabernáculo afuera, sino que tu alma se hace un tabernáculo. No solo lo deseas, sino que lo puedes poseer. Qué grande es Dios, qué humilde es Dios, que viene al hombre y se hace suyo. Y piensa cuánto le has amado, cuánto le has dejado morar en ti, obrar en ti. Y si no ha sido así, pídele a Nuestra Señora, a nuestra Madre Santísima, te alcance esta gracia de adorarlo totalmente, de adorarlo en espíritu y en verdad, de intimar con Jesús, de desearlo, de amarlo, de besarlo, de consolarlo por todos aquellos que lo ofenden, que no lo aman, que no lo valoran, que no reconocen su sacrificio en el altar. Únete a la víctima, ya esté víctima con Cristo, y pídele a nuestra Madre que te dé sus disposiciones santas. Ten este momento de coloquio con Jesús sacramentado, para amarlo, para pedirle esta gracia, para intimar con Él.
si nos unimos a Cristo que se hace uno solo y que en la Sagrada Misa vemos el misterio de su pasión, de su muerte y resurrección. Debemos de salir con esas disposiciones de atrevernos a sufrir por su amor, de configurarnos con su pasión, de ser otros Cristos, de que Nuestra Señora también viva en nosotros, porque Cristo es verdadera carne y sangre de la Virgen, al haber estado en su vientre purísimo. Por eso, con San Luis María Griñón de Montfort podemos decir: oh Jesús, oh María, reproduzcanse en mi alma y en las almas. Oh Jesús, que tú vivas y que yo desaparezca. Oh María, que tú seas vista y que yo desaparezca. Pidamos esta gracia a nuestra Madre Santísima. Vamos a hacer el examen para ir terminando este tiempo de intimidad con Jesús. Revisemos si hemos tenido movimientos de desolación, de pereza, de aridez, de frialdad, si los hemos consentido o si aún estando en esa sequedad y en esa aridez hemos sabido luchar, no consentir y tener la plena convicción de esta verdad que hemos meditado, de la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía y de la importancia que debe tener para cada uno de nosotros. También mirar si hemos tenido inspiraciones, si hemos recibido algún consuelo espiritual, dar gracias a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima. Ponernos un propósito en concreto para vivir de la forma más santa la Eucaristía, los tiempos de adoración, de intimidad con Cristo. Y así, con una Ave María, vamos a cerrar esta media hora santa que hemos tenido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.